Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos, y hoy tenemos el placer de charlar con Paula Clatko, doctora en Historia, socióloga y coordinadora del capítulo argentino de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Paula, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vos, Héctor querido, un placer. Queríamos empezar, este año hemos hecho una charla con la compañera Gabriela Rivadeneira, con la que charlamos un poquito lo que fue aquel primer proceso electoral en Ecuador, que ahora va a derivar en el balotaje entre Noboa y Luisa González. Pero queríamos empezar básicamente el año también charlando con vos por una cuestión que te voy a comentar ahora mientras vamos charlando, que es que generalmente hay una visión muy pesimista de lo que está pasando en la región. Y las veces que tuve la oportunidad de charlar con vos, vos siempre tenés otra postura respecto a eso. No sé si seguirá siendo igual, pero solés tener otra postura de decir, bueno, que no está todo tan mal. Entonces, buscando esta cuestión, ¿no es cierto?, que sé que la tenés, ¿no? Esto que decía Gramsci del equilibrio entre la El pesimismo posición, de la el razón pesimismo de la y el razón y el optimismo de la optimismo de la voluntad. voluntad. Exactamente, ¿no? Me había trabado ahí en esa frase, pero bueno, pensando en eso, se me ocurrió charlar con vos para ver cuál es tu actual mirada de lo que está pasando en la región. Vamos a empezar por donde vos quieras, pero sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos a un Donald Trump en Estados Unidos que plantea otras posturas para América Latina o podríamos decir también otras formas para América Latina de vincularse con América Latina, porque el imperialismo siempre, con Donald Trump, con John Biden o con quien sea, ha tenido una visión de que este es su patio trasero y que debe tener control sobre él, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo estás viendo la región en este momento? Bueno, sí, sí es así, tengo esa mirada, tenés razón, pero porque no por una cuestión de darle tanta rienda suelta al optimismo de la voluntad, sino también fruto de los análisis que vamos tratando de hacer de manera sistemática, porque bueno, difícil, muy difícil es incluso ser optimista mirando desde donde vivimos vos y yo, que es la Argentina, ¿no? En una Argentina donde en este momento está haciendo un experimento, claramente un experimento de, de la extrema derecha, del revanchismo de clase contra, en términos generales, y mirando un poquito más de largo plazo histórico o mediano plazo histórico, contra lo que en América Latina vivimos en el siglo XXI, que fue realmente un proceso de sincronicidad de experiencias, algunas más revolucionarias, otras más moderadas, pero de cambios y transformaciones que en distintas tonalidades pusieron un freno a las políticas abiertamente dependientes, coloniales, de nuestras propias clases dominantes a tono con el consenso de Washington y aquel imperialismo aparentemente aparentemente no, ganador de la Guerra Fría, ¿no? En esos momentos de unilateralismo, de una unilateralidad, en fin. Y todo eso tuvo un fuerte cuestionamiento por parte de nuestra América, insistimos, en diversas tonalidades y no en todos los territorios, porque en aquella que denominamos como primer turno, primera fase del ciclo progresista en nuestra América, recordemos que ni Colombia ni México, dos de los principales economías y países a nivel territorial y cultural de nuestra América, no pudieron disfrutar de ningún tipo de política de Estado progresista ni nada que se le parezca en aquellos años. Sin embargo, en general, sí tuvimos un proceso de lo más interesante y que, como decimos desde los y las analistas de las ciencias sociales, que no hace falta que se produzcan procesos acabadamente revolucionarios para que desde el poder, desde el establishment, desde el imperialismo
desencadenen procesos abiertamente contrarrevolucionarios. Toda la artillería para frenar o deshacer, desandar lo alcanzado por los pueblos, ya sea donde logramos gobernar, sacarnos de los gobiernos o desarticular las luchas que se estaban produciendo desde el llano. Y bueno, entonces lo que vivimos ahora, para no irnos mucho para atrás, porque queremos enfocarnos en la actualidad, lo que vivimos ahora, después de idas y venidas, retrocesos y repliegues y reflujos, lo que vimos, los que vimos ahí en un libro con Atilia Borón, es que a partir del 2018-2019 se fue reconstituyendo una segunda fase de un ciclo progresista, tomando la noción de progresista en un sentido gramsciano, de cuando lo que prevalecen en esta dialéctica permanente de los pueblos entre revolución, contrarrevolución, la progresividad en un sentido del interés de las mayorías populares, al contrario de lo regresivo, ¿no? Bueno, entonces digo, así como frente a ese avance de las clases dominantes y el imperialismo herido, que ahora en un ratito vamos a eso, en su competencia feroz por la transición geopolítica que tiene con nuevas potencias emergentes y su necesidad de reafirmarse en esta que es lo que ellos llaman su patio trasero, es su retaguardia, su gran isla americana, ¿no? Lo que consideran como parte de su territorio como proyección, y para poder proyectarse como potencia imperialista, justamente reaccionaron a ese ciclo progresista con toda violencia, utilizando nuevas formas de la guerra contra insurgentes, y fue lo que hizo que en ciertos territorios hubo un repliegue fuerte, y que hoy vivimos como estos experimentos de la extrema derecha con tintes neofascistas. Por supuesto, Trump tiene esas características y el gabinete que lo acompaña, que es formado por la aristocracia o la oligarquía financiera y tecnológica, el gran capital, ¿no? Las personificaciones del gran capital, y que han financiado con jugosos recursos en el mundo entero estos experimentos, estos diseños, ¿no? Estos experimentos de diseño como que cuajaron, dada nuestra propia dinámica, con este señor que hoy nos gobierna, que bueno, es un títere muy útil, pero que está llevando a cabo este revanchismo de clases, si se quiere, en un país tan importante en América Latina. Pero para retomarlo del principio, por eso es difícil desde Argentina tener esta mirada por ahí optimista, pero si alejamos el foco y miramos lo que pasa en toda nuestra región, justamente de 2018-2019, es que sí, en la mayoría de los casos hay gobiernos o bien revolucionarios, claramente antiimperialistas, o bien progresistas en el sentido de que gobiernan pensando, intentando incluir los intereses de las mayorías populares. Tenemos, por supuesto, como mencionamos antes, el caso de México y Colombia, dos de los más importantes de nuestros países que no atravesaron esa primera fase, que hoy Claudia Sheinbaum gobierna ese gigante, ese coloso cultural hermoso que es México, en el norte de nuestra América, y bueno, y el caso de Gustavo Petro en Colombia con el pacto histórico, con un sinnúmero de dificultades que, bueno, habría que ir a analizar caso por caso, pero que están gobernando en un sentido contrario a lo que fueron, no sé, siempre en realidad en Colombia, que gobernaban las clases dominantes de una de las más asesinas de la región. Y tenemos, como dijiste vos hace un ratito, el 13 de abril muchas expectativas en el balotaje en el Ecuador, de que espero que esta vez retornen las fuerzas progresistas a gobernar el Ecuador, de la mano de Luisa González. Tenemos el Frente Amplio que acaba de asumir este fin de semana nuevamente en Uruguay. Tenemos, por supuesto, el núcleo duro que hizo que pueda permanecer vivo el ciclo progresista mediante una resistencia tenaz y heroica de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Tenemos una Honduras también que se recuperó después de 12 años de narcodictadura y golpe de Estado, que vuelve a gobernar con el proyecto del socialismo democrático, la misma fuerza política desalojada vía golpe de Estado 12 años antes, bueno, en 2009, ¿no? Y que recupera 12 años después el gobierno. Bueno, podríamos, no me quiero ir detenerme tanto caso por caso, pero todo este panorama, y Brasil, perdón, es digno de mencionar porque es un territorio tan grande, tan importante. Brasil, gobernado por un
el Partido de los Trabajadores también con un sinnúmero de contradicciones y ambigüedades, pero que sin duda es de un signo radicalmente diferente a lo que era el Bolsonaro, que también como experimento de la extrema derecha neofascista en Brasil. Por lo tanto, realmente el panorama es interesante, nos da un optimismo que no puede ser ingenuo, que no puede soslayar las innumerables contradicciones, ambigüedades, trabas, obstáculos, y en este escenario de violencia que de cara a un imperialismo herido de muerte como es el estadounidense, pero que nos devuelve una mirada interesante para las luchas en América Latina. Te voy a invitar a pensar algunas cuestiones que me vienen a la cabeza, y yo no las tengo para nada claras, obviamente, y que me generan incertidumbre, dudas, eh, como, ¿viste? No sé si coincidís en esa división que muchos hacen, ¿no? Entre globalistas y nacionalistas a nivel mundial, ¿no? De las corrientes que representaban por ahí Europa, Biden, los demócratas, ¿no? En Estados Unidos, los gobiernos europeos, que iniciaron esas arremetidas contra, que provocaron, ¿no? La guerra en Ucrania y todo el conflicto con Rusia, expandiendo la OTAN hacia ese sector. Y uno creería, en principio, que las lógicas más nacionalistas eh, serían más favorables a el desarrollo de nuestros pueblos. Pero sin embargo, cuando esas lógicas nacionalistas aparecen en países como Estados Unidos, hay una reformulación una alianza con eh, proyectos que no tienen nada que ver con el nacionalismo, como el proyecto de Milei. Digo, Milei le termina siendo totalmente funcional a un nacionalismo norteamericano, ¿o no coincidís con eso? ¿Y cómo ves esta división entre globalistas y nacionalistas? Bueno, para empezar, digo, me parece que también rescatando de la historia en general ha sido así. Los proyectos de imperialistas o mismo la competencia entre diversas potencias capitalistas que se disputaron su proyección hegemónica, históricamente se han basado en la depredación colonial o neocolonial de las periferias. Y esto no es una excepción. Entonces, el supuesto nacionalismo imperialista, hay que contraponer a ese nacionalismo imperialista, o sea, es necesariamente debe ser complementado con la dependencia de ciertas periferias que alimentan a, esas potencias con sus recursos naturales, sus bienes sociales y naturales, la superexplotación de las fuerzas de trabajo, el extractivismo, en fin, es la historia de nuestros países en América Latina, desde la conquista violenta y asesina hasta la actualidad. Entonces, eso es bien claro, no es que se contrapone el proyecto de Milei al de Trump, son complementarios. Lo que pasa es que, claro, uno es nacionalista desde el punto de vista de Estados Unidos y el otro es nacionalista desde el punto de vista de Estados Unidos también. Es así, ¿no? Es la dependencia. Digamos, las potencias hicieron potencias por la superexplotación y la opresión en las periferias. Esa es la historia de nuestros pueblos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, lo de la división o las competencias que siempre están presentes, porque el capitalismo y en su fase imperialista y en esta nueva fase donde se agudizan todas las tendencias y sobre todo la tendencia cada vez más de predatoria del capital, me parece que digo, van cambiando permanentemente, las contradicciones están presentes, pero van cambiando de tinte. Hoy vemos que por ahí grupos, de la aristocracia o la oligarquía financiera y tecnológica, que tal vez antes estaba más alineada en su mayoría al globalismo o a los demócratas, hoy la vemos cerrada y apoyando a Trump. Entonces, no hay una cuestión no hay un proyecto alternativo de mundo, de país,
sino que están los intereses, son las las caras, ¿no? De las GAFAM, o Elon Musk, o Bezos, o Zuckerberg, o todos esos que son nada más que las caras de las corporaciones financieras y tecnológicas, que hoy son los principales capitales, y esos son las personificaciones de ese capital. Y bueno, estarán donde representen mejor sus intereses. Evidentemente, el proyecto de desguazar a Rusia, de desmembrarla, tal como hicieron con otras potencias emergentes en el pasado, tal como lo hicieron con la ex Yugoslavia, no iba a ser posible. Todas las evidencias indicaban que eso no era posible. Entonces ahora, bueno, implementan otra estrategia en la que la que va a terminar desguazada y desmembrada es Ucrania. Y ya vemos cómo Trump está apretando a su otrora títere Zelensky para negociar, ni más ni menos, que ahí también bajo la personificación de Trump tenemos el Estado estadounidense tratando de garantizar los bienes naturales que tiene en este caso Ucrania para litio, tierras raras y todos los minerales que están negociando tener para lo que necesitan esas corporaciones financieras y tecnológicas. Entonces, ahí no sé, habrá que ver cómo se termina de dibujar las nuevas contradicciones, pero me parece que esta cuestión que plantea Trump de relocalizar, de intentar relocalizar a las empresas en desglobalizar en un sentido, intentar relocalizar las empresas en territorio estadounidense, es la manera que ven de vehiculizar o de intentar frenar la decadencia estrepitosa frente a la potencia tecnológica y industrial y comercial que es China, que sin duda, y lo dicen con todas las letras, es su principal enemigo. Están intentando congraciarse con Rusia para poder cortar esa alianza que tienen Rusia y China, que la verdad que está difícil que eso suceda porque existen los BRICS, porque hay una alianza bastante sólida en varios sentidos y que es difícil que eso suceda, pero me parece que va en ese sentido. La estrategia guerrerista del globalismo demócrata no tuvo ninguna victoria significativa para el campo del imperialismo estadounidense. ¿Y vos crees que ahora, digamos, uno ve la composición del gobierno de Trump, ¿no? Sobre todo, algo que a los que seguimos algunos temas de política de América Latina, no nos sorprendió, pero sí nos pintó un panorama muy feo para la región, que es la presencia de Marco Rubio como secretario de política exterior. Ahora no me sale Secretario de Estado, sí. secretario de Estado, que es como un canciller, digamos, es el símil al canciller argentino, el secretario de Estado norteamericano, en este caso Marco Rubio, un hombre que viene de los sectores más reaccionarios de Miami, donde están justamente las mafias anticubanas, antivenezolanas, digamos, y de donde se han producido muchos de los ataques hacia la región. ¿Cómo ves, digamos, esta política de Trump hacia la región, teniendo en cuenta, y también quiero preguntarte si coincidís en esto, es que tampoco es que los demócratas han tenido un comportamiento muy amistoso hacia la región? No, para nada. Ahí tenemos al Estado profundo que, como decíamos antes, más allá de quién gobierne, es es una necesidad desde el punto de vista de la clase dominante, el Estado profundo de Estados Unidos que intenta perpetuarse como centro del capitalismo, del imperialismo, y en ese sentido no hay grandes diferencias, hay apenas matices. Y la verdad que Trump en su primer gobierno fue bastante, así como fue menos guerrerista en otros ámbitos, en otros territorios del mundo, sí tuvo por lo menos un discurso sumamente violento y además, aunque no estableció la guerra de manera directa o la invasión a lo que todo el tiempo ponía en el foco, que era lo que llamaba la
tríada del mal, la troika del mal, que eran los procesos y son más antiimperialistas de la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua, no la invadió en forma directa, pero sí financió operaciones militares clandestinas encubiertas de mercenarios contra Venezuela, arreció de manera dramática los bloqueos criminales, estos modernos cercos de asfixia, de asedio, como no se vieron nunca en la historia, sobre todo contra Cuba, pero también contra Venezuela y también con el NICA Act contra Nicaragua. Entonces, y además amenazó con la invasión. O sea, ¿te acordás que decía todo el tiempo que la opción militar estaba sobre la mesa, ¿no? La tenía como una amenaza. Y bueno, pero después los ataques y el bloqueo y todo continuó con el gobierno demócrata de Biden. Tenemos el cinismo tremendo apenas en la última semana de gobierno de Biden, recién la última semana, retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual genera la justificación para agravar el bloqueo, las mal llamadas sanciones y demás. Y obviamente que fue un acto de cinismo cruel que ni bien asumió Trump, o sea, duró 3, 4 días, no sé, 6 a lo mucho, y enseguida Trump volvió a Cuba de manera ridícula y absurda a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entonces, no hay muchas diferencias, podríamos poner un montón de ejemplos, y el hecho de que ponga a un abiertamente acérrimo y vehemente enemigo de Cuba y de Venezuela, como Marco Rubio en la Cancillería, bueno, habla de que la política va a seguir siendo de lo más agresiva y por más que se vean obligados a negociar, igual van a jugar todas las cartas. Van a negociar porque no les queda otra opción, por ejemplo, con Venezuela y la cuestión del petróleo, pero van a atacar como vienen haciendo con las nuevas formas de la guerra contra insurgentes, la guerra híbrida, multidimensional, integral, de cuarta, quinta generación, hay diversas modos de denominarlo. Van a seguir atacando de manera dramática a estos pueblos. Entonces, fíjate que incluso para negociar, Trump metió como un bypass para no mandar directamente a Marco Rubio, que es como su carta más violenta, mandó a, lo cual es bastante inédito porque no sucedía, no sé desde cuándo, la verdad que no me tomé el trabajo de buscar desde cuándo, si alguna vez en los 25 años, 26 años de revolución bolivariana, alguna vez fue enviado algún representante estadounidense a negociar con Chávez, la verdad que no lo sé, pero por lo menos desde que asumió Nicolás Maduro, seguro que no, y mandó a Richard Grenell, un tipo que además no tiene un antecedente tan violento como tenían otros personajes de ese gobierno o del gobierno anterior de Trump, a negociar directamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue recibido en el Palacio de Gobierno, en Miraflores, con toda una simbología de independencia y de soberanía. Y bueno, fue a negociar. Igual, como siempre, una de cal, una de arena. Esta semana sancionaron nuevamente impidiéndole a la empresa petrolera Chevron seguir continuando con sus concesiones petroleras en Venezuela, lo cual es una jugada que lastima a la economía venezolana porque era la encargada de la exportación ni más ni menos que 250.000 barriles de petróleo, lo cual era más o menos un cuarto de la exportación de crudo venezolano, lo cual bueno, va a ser utilizado ese espacio vacío de manera creativa por los venezolanos, pero hiere. Pero bueno, para redondar esta idea, más allá de este bypass, estos personajes, Claver Carone también, otro que odiador de los pueblos de nuestra América, está también presente, forma parte del gabinete para asuntos de América Latina. Y bueno, sin duda, Héctor, querido, tenemos que esperar ataques redoblados, se van a seguir ensañando justamente con estas 3 experiencias que nombramos, porque son las que tienen posturas más claramente antiimperialistas, que no es que no quieran tener buenas relaciones con Estados Unidos, porque recordemos, ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua quieren dejar de tener relaciones, al contrario, quisieran ser reconocidos
con dignidad, de país a país, de manera soberana, y nunca jamás le han hecho ningún daño ni a Estados Unidos ni a ningún otro país en el mundo. Pero son atacados por ser las díscolos antiimperialistas de la región. Paula, cerrando ya esta charla y también porque quedan pocos minutos para que me responda, te quería hacer una última pregunta y una respuesta relativamente breve. No te pido un tweet, pero tampoco por ahí algo muy extenso porque quedan pocos minutos para terminar. Eh, ¿Cómo ves vos, sacando estos tres países que están tan consolidados en su posición antiimperialista, ¿no? Que vos señalabas, Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Cómo ves vos el proceso en el resto de los países, incluyendo Argentina? Y te quiero hacer una consulta respecto de algo que también estuve consultando a otros compañeros, que es una problemática que yo veo, y que creo que vemos todos, pero por ahí quería consultar puntualmente en este caso, que fue la problemática de conciliar dos agendas, una, la agenda histórica del campo popular del siglo XX, que tenía más que ver con las cuestiones de clase, la reivindicación de los derechos de los trabajadores, las reivindicaciones, sí, laborales, ¿no? Y la agenda progresista del siglo XXI, que tuvo que ver mucho con las cuestiones de las minorías de género, de la cuestión ecológica, de la cuestión de los pueblos originarios, digamos, y que en un momento, en algunos sectores, eso fue difícil de encontrar una síntesis, ¿no? Eh, Me parece que uno de los casos más evidentes fue Ecuador, ¿no? Donde se hizo muy difícil conciliar esas posturas, por eso el movimiento Pachacuti también eh, siempre está alejado, no es el único motivo, ¿no? Pero es uno de los motivos por los que está alejado del correísmo. ¿Cómo ves vos el campo popular en este momento y la posibilidad de conciliar esas agendas? Bueno, qué interesante tu pregunta. Justo acabo de terminar de escribir un artículo sobre eso porque con la red de intelectuales vamos a sacar todo un dossier de cara al 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y estábamos reflexionando sobre la resistencia de las mujeres y las diversidades contra este experimento neofascista que vivimos hoy en Argentina. Entonces, primero para empezar, un poco retornando también al principio, yo tengo una mirada incluso sobre Argentina, también no desde el optimismo ingenuo de la voluntad, sino realmente también veo luchas. Hay muchos y muchas que dicen que el pueblo argentino está como anestesiado, que falta. Yo la verdad que no veo eso. Yo veo que sí hay en solo un año. Recordemos que este señor payaso maldito gobierna hace apenas un año y 2 meses. Es muy poco tiempo en términos históricos, en términos de una experiencia de gobierno. No sé, podemos recordar experiencias lamentables de gobiernos cortas como la de la Rúa y duraron 2 años, o sea, el doble de lo que apenas está siendo el de Milei. Entonces, que en esta corta experiencia nefasta que estamos viviendo, creo que sí hay bastantes interesantes grados de respuesta popular. Por supuesto, no los que necesitamos para terminar lo antes posible con este padecimiento, todavía nos falta un montón, pero sí me parece que hubo importantísimos desde movilizaciones masivas, que seguramente has tratado en otros programas, y acá no tenemos tiempo de nombrar, pero muchas, en un año, muchísimas movilizaciones masivas en torno a fechas históricas o a demandas puntuales de la comunidad educativa. Hubo 2 grandes huelgas generales, que no es fácil, creo que ningún país de América Latina está en condiciones de frenar de verdad la actividad productiva del país durante días, así en este caso 2 huelgas generales de manera total, y otros ejemplos, ¿no? Y recientemente, el 1 de febrero, una inmensa movilización antifascista, ni más ni menos que fueron ahí, y ahí empalma con la segunda parte de tu pregunta, fueron las mujeres y las diversidades organizadas en asambleas populares en un parque de la ciudad que se llama Parque Lezama, de la ciudad de Buenos Aires, que muchísima gente con la participación activa de las militancias, de las organizaciones populares, de mujeres, diversidades, que están vinculadas a diferentes organizaciones sindicales o centrales sindicales o partidos políticos o organizaciones o movimientos sociales,
que pudieron aglutinarse y confluir con el sentimiento masivo de que había que poner el eje en el antifascismo. Mirá qué claridad, no es fácil, ¿no? Y ese fue el eje, no hubo una movilización corporativa por mi interés particular y el tuyo, sino que todas y todos nos aglutinamos detrás de ese eje que tiene que ver ni más ni menos con la defensa de la vida misma. Entonces, esa fue una movilización multitudinaria. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, yo creo que no sé si en otros países, pero aquí en Argentina sí fue y es bastante, fue bastante, no digo sencillo porque todo cuesta un montón de trabajo, un montón de discusiones, un montón de peleas, un montón de disputas, como pasa en cualquier lucha, pero que finalmente fue bastante, o se hizo posible confluir esas agendas históricas de la lucha de la clase obrera en general, de los trabajadores y trabajadoras, de todas nuestras demandas que hoy atañen a todos los aspectos de la vida, de la educación, los medicamentos, la salud, porque el neoliberalismo fascista nos ataca en todos los frentes, pero muy refrescado y muy oxigenado por la lucha muy creativa y con mucha potencia del movimiento de mujeres y diversidad. Me parece que el movimiento de mujeres, ya en los últimos años, sobre todo, tuvo un auge muy importante con la llamada la cuarta ola, la ola verde, que fueron masivamente jóvenes que tomaron las banderas de las feministas históricas y las pusieron en la calle contra el gobierno de Macri, ya el anterior experimento neoliberal, y unieron las demandas puntuales, como por ejemplo a favor del aborto y otras demandas propias del movimiento de mujeres, ubicando claramente que era un problema de salud pública y que el enemigo de la salud pública de la población y de las mujeres era el gobierno neoliberal y hambriador de Macri. Y confluyeron las demandas. Y también se luchó contra la deuda externa fraudulenta que estaba tomando Macri y el préstamo ese nefasto con el FMI. Entonces ya había esa confluencia, continuó el movimiento de mujeres y hoy lo tenemos también como una vanguardia que nos viene a oxigenar y en la que confluyen. Fíjate que en la marcha del 1 de febrero convocada por todo este espacio estuvieron presentes también de manera histórica todas las centrales sindicales, todas las corrientes y federaciones sindicales, los partidos políticos. Vamos a ver ahora algo similar el 8 de marzo. Entonces, me parece que hay esa confluencia en Argentina porque lo que predomina no es el feminismo liberal regado con dinero de la USAID y de las ONGs, sino que lo que predomina son los feminismos populares, que pueden hacer confluir la lucha de clases con la lucha de géneros. Paula, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus reflexiones y tu compromiso, y bueno, espero pronto volver a charlar con vos de lo que sigue pasando en la región. Un placer, Héctor. Muchísimas gracias por invitarme a pensar junto con vos. Un abrazo grande. Un abrazo enorme.